Hola, muy buenas tardes. Estamos ahora en vivo desde la plataforma digital del MUI, el Museo Urbano Interactivo, el Tecnológico de Monterrey, para nuestro primer debate en la clase de Introducción a las Ciencias Sociales, ¿no? De la Escuela de Gobierno y Ciencias Sociales y Gobierno. Estamos acá los tres profesores que impartimos la clase en Campus Hidalgo. Luis Francisco, bienvenido. En Puebla, Eira, y yo también en el Campus Puebla. Es un honor tenerlos. Muchas gracias por hacer esto posible y esta vinculación tan padre que tenemos entre los dos campus, ¿no? Bueno, y este es nuestro primer debate que tiene un tema muy, muy interesante, que es los espacios públicos digitales. ¿Se deben regular o no se deben regular? Entonces, para ello hemos diseñado este debate donde me gustaría poder presentar a nuestros participantes. ¿Sale? A todos los alumnos que nos están viendo por Facebook les pido o les pedimos que nos pongan los comentarios, preguntas, reacciones y todo en la página para que podamos leerlos al final y poder comentarlos con los participantes del debate. Muchas gracias, Luis, muchas gracias, Eira. Entonces damos la bienvenida a los participantes. El equipo, entonces, voy a presentar ahorita al equipo que está a favor de la regulación del espacio público digital. Ellos son Marisa Mendoza, Araceli Ávila y Sergio García. Ahí está Marisa, ahí está Araceli y ahí está Sergio. Bienvenidos, chicos. Este va a ser un gran debate y pues bueno, a todos los compañeros por ahí les echemos porras y todos los que estemos a favor de la regulación, pues pónganlos ahí, ¿no? Un like si están a favor, ¿sale? Muchas gracias. Y ahora vamos con el equipo en contra, que es Sergio Rubén, Jair Alejandro y Daniel Gorrocino. Chicos, bienvenidos. Ustedes son el equipo que está en contra de la regulación del espacio público digital. Entonces, todos los que estén en contra ahorita como sus tres compañeros, por favor, exprésenlo, ¿no? Aquí en los comentarios. Entonces, muchas gracias, chicos. Ahorita vuelvo con ustedes mientras explico la dinámica, ¿sale? Los estudiantes y alumnos de la clase, la dinámica es sencilla. Tenemos 3 intervenciones, 3 rondas, ¿no? Donde van a preparar sus compañeros. Primero, donde nos van a decir su postura a favor o en contra y por qué están con esta postura. La segunda es la contraargumentación, en donde van a tratar de defender su postura a partir de argumentar la postura contraria. Y la tercera es una intervención de cierre, ¿sale? En todo momento ustedes pregunten, ustedes comenten y reaccionen en las redes sociales para que podamos hacer esto más dinámico y ágil. Todos sus comentarios, todas sus reacciones estarán pasando en pantalla mientras estamos en el debate, ¿sale? Y entonces, cada uno de sus compañeros tiene hasta 3 minutos por intervención, es decir, por ronda, en el debate. Yo voy a estar contabilizando ese tiempo y indicándoles cuándo ya deban cerrar o en todo caso ceder la palabra a su siguiente compañero, ¿sale? Después de haber hecho un volado aquí con sus compañeros, el debate comienza con la primera ronda y los alumnos en contra comienzan con esta primera ronda. Después nos vamos con los alumnos a favor. Entonces, para que comencemos ya, iniciamos con esto. Vamos a empezar esta primera ronda de posturas con los alumnos en contra. Entonces, le voy a pedir a Sergio García, perdón, primero a Daniel, luego a Jair y luego a Sergio, que nos den su postura. Entonces, comenzamos contigo, Daniel. Muy buenas tardes a todos. Primero que nada, resulta indispensable entender qué es lo que el espacio público digital representa. El espacio público digital, en principio, es público en el sentido de que los ciudadanos hablan libremente sin ser regidos por algún mecanismo que emane del gobierno. En este marco, la precisión más importante que hay que hacer es que el espacio público digital funge como una extensión de la realidad. Internet no es un espacio regulado que responde a ideologías, a costumbres o a simples conductas.
Internet es un reflejo del complejo social que acontece a nuestra época. No es más que el medio comisivo, pero los que cometemos los delitos somos nosotros, las personas. De esa manera, podemos afirmar que el Internet es muy difícil o casi imposible de regular, pues lo que se regula es el comportamiento humano, es decir, todas las situaciones asociadas a la criminalidad establecida por la norma correspondiente. Entrando un poquito más de fondo al problema, es decir, si debe o no regularse el espacio público digital, es menester puntualizar que se han realizado adecuaciones a la Ley de Derecho de Réplica por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con base en una controversia constitucional. Estas adecuaciones corresponden a la última reforma a la ley reglamentaria del artículo 6 constitucional en el 2018 y están en perfecta concordancia con nuestra postura. Tales adecuaciones van en el sentido de ofrecer espacios a quienes se sientan agravados por información falseada o incompleta y que no quieren que el medio determine esas situaciones de su vida, regulando así la conducta del ser humano y no como tal del espacio público digital. Y es que en un contexto histórico como lo es el mexicano, en donde el ejercicio de las libertades cívico-políticas han pendido de un hilo de forma casi perpetua, este espacio se vuelve de vital importancia para fortalecer la democracia. Gracias, Victorino. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Daniel. Te queda tiempo, no sé si quieres ocuparlo o lo cedes. Nos vamos a la siguiente. Perfecto, muy bien. Entonces, seguimos con Jair. Tienes hasta 3 minutos, ¿sale? Perfecto. Vamos. Bueno, como mencionó mi compañero, esa interacción permite a la población opinar, discutir e incluso resolver problemas de interés general, y utilizaré la palabra que mencionó mi compañero, más allá de la realidad, es decir, en un medio virtual. Convierte el espacio público digital en una herramienta tecnológica que cobra un papel sumamente relevante en la cotidianidad de las personas. Y en ese sentido es fundamental quitar el estigma de que Internet es malo, de que las plataformas conectadas a la red tienen ciertas preferencias determinadas o de que incluso es el culpable de las malas decisiones que nosotros, los usuarios, cometemos. El Internet no es más que un medio de interacción, se mencionó, y el uso indebido que se le dé a esta herramienta tecnológica depende de los usuarios, más no de la herramienta digital. De ahí la importancia de crear mecanismos para prevenir que se cometan faltas que logren afectar este ambiente lleno de libertades y de respeto en un espacio digital, pero que no se tome como pretexto para regular el espacio digital, que es un bien público y por ende pertenece a todos. No nos damos cuenta, pero el Internet es un espacio lleno de derechos, es un espacio de oportunidades y es un espacio de libertades. Dar un clic es poner el mundo en nuestras manos, es presenciar la máxima expansión de nuestros derechos como la libertad de expresión y del conocimiento. De ahí que no quede duda de que regular el espacio digital es limitar y condicionar su uso para todos sin excepción, y esto atenta obviamente contra las libertades de todos aquellos que utilizan dicho medio. ¿Listo entonces? Muchas gracias, Alejandro. Y entonces vamos con nuestro último participante, Sergio Oliva. Adelante, empezamos. Muy buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes, profesores, compañeros debatientes y público que nos escucha. El Internet se ha vuelto el medio más importante de comunicación y en esta época del coronavirus es una herramienta necesaria e indispensable para todas las personas. Además de que representa uno de los derechos más importantes de todos, la libertad de expresión. México, como país consciente de la importancia de este derecho, ha sido firmante de diversos tratados, como lo son la Declaración Interamericana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el documento legal más importante de México,
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Regular el espacio público digital sería atentar contra la libertad de expresión, sería limitar a las personas de expresar lo que ellos quieran, sería atentar contra un derecho humano. ¿Es cuánto? Muchísimas gracias, Sergio. Entonces, así cerramos la primera ronda del equipo que en contra. Muy bien. Entonces, voy a ceder la palabra al equipo a favor, que está compuesto por Sergio García, Marisa y Araceli. Entonces, comenzamos contigo, Sergio. Tienes hasta 3 minutos para darnos tu postura. Muchas gracias. Primero que nada, quisiera poner en contexto que a lo largo de lo que la humanidad ha ido evolucionando, nos hemos ido dando cuenta que tenemos que ir implementando lo que nuestra vida es, como en su tiempo fue la revolución industrial. No podemos quedarnos solamente con decir que es que afectamos a la libertad, ya que la libertad de expresión, según el artículo 6 de la Constitución, se basa enteramente en que nosotros tenemos la oportunidad de poder expresar nuestras ideas sin que nadie nos ofenda ni nos lastime por ellas. Mas, sin embargo, también dice que nuestra libertad de expresión termina en el momento que empezamos a afectar a un tercero. Ahora bien, se dice mucho que el Internet no es malo y que el Internet sirve solamente como un medio para sacar lo que no puede sacar en el mundo físico. Pero es de alta relevancia saber que el ciberbullying, que acoso sexual, acoso a celebridades, incluso influencers han hablado en varios videos sobre cómo es necesario soportar que los anden humillando, que los anden ofendiendo, que les anden faltando el respeto solamente porque ellos sí están expresando su libertad. Mas, sin embargo, por algo estamos a favor de regular el espacio digital, porque si no existe una regulación, así como antes no existía una ley que nos decía que si matábamos a alguien íbamos a la cárcel, va a llegar un punto en que esto va a explotar como lo está pasando hoy en día, que están pasando muchos conflictos debido a todos estos problemas. Más aparte, como decimos como dice la Ley Federal de Protección de Datos Personales, según el artículo 43 y 46, se basa enteramente en que nuestra información, tenemos derecho a que nuestra información no sea tratada de una manera incorrecta y a que no nos ofendan y que nos traten mal por lo que nosotros hacemos expresando nuestra libertad de expresión, valga la redundancia. Entonces, por ese tipo de razones es que nosotros estamos a favor de la regulación del espacio digital. Gracias. Ok, Sergio, correcto. Entonces, vamos contigo, Marisa, para tus 3 minutos. Claro, buenas tardes, primero que nada. Yo quiero tomar el día de hoy como un claro ejemplo de la necesidad de estas regulaciones en los espacios digitales, la Ley Olimpia. La Ley Olimpia es un conjunto de reformas a los códigos penales, así como a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, mediante las cuales se reconoce la violencia digital como un tipo de delito. Esto ya en 16 estados fue aprobado el 3 de diciembre del 2019. Esta reforma es importante con el desarrollo de esta era digital en la que actualmente vivimos. Si bien hay actos jurídicos que están regulados y penados como lo es la violencia, se tienen que adecuar a la realidad, como lo vendría siendo en este caso la violencia a través de espacios digitales. Esta ley protege diversos derechos, como lo es el derecho a la intimidad sexual y el ejercicio libre protegido de los derechos sexuales para salvaguardar la integridad de los espacios, principalmente de las personas, principalmente de las mujeres, en este caso de la Ley Olimpia. Y yo los dejaría con esta pregunta. ¿Ustedes estarían seguros en un espacio público en el que no existen regulaciones, en este caso un espacio público digital, en el que no existen regulaciones? Ok, Marisa, muchas gracias. Entonces vamos finalmente con Araceli para cerrar esta primera ronda. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, primero que nada, no digas nada en la red que no esté
estés dispuesto a ver en un anuncio publicitario el día de mañana con tu cara puesta. Erin Buffy. Ok, primero que nada, el espacio público digital. Es la primera fuente de información hoy en día, debido a la revolución digital y sobre todo en este aspecto de pandemia que nos tiene tan arraigados en nuestras casas y sin comunicación alguna presencial. En este caso, hay fuertes problemas que se atañen con esto a su vez, como lo son los ciberataques, los cuales, más que nada, es el robo de información, identidades y sobre todo también mal manejo de ella, sobre todo con el fin de desintegrar la integridad precisamente de una empresa, de las personas, hasta de una sociedad completa. En este caso, la compañía de ciberseguridad Sophos en 2019 realiza para México un estudio en el cual revela que de 200 organizaciones a las que se le hizo dicha encuesta y dicha proyección, el 82% de estas resultan haber sufrido algún ataque cibernético, no solamente con sus CEOs, sino también con sus trabajadores, hasta amenazas de muerte por las prácticas de la misma empresa, lo cual es sumamente aterrador hoy en día, más que nada por la seguridad y resguardo propio. Sin embargo, para mayo de 2020, hace unos meses, se volvió a realizar un estudio en el cual demuestra que en México se ha aumentado la tasa un 40% en este delito, en el cual, sobre todo, se ven afectados mucho los espacios digitales. Y es de gran importancia, ya que México actualmente ocupa a nivel mundial el 6º lugar en ataques ciberataques, lo cual atañe una fuerte problemática tanto al manejo de información, ya que si bien sabemos, la información una vez subida a alguna red social, algún espacio digital o plataforma, ya no nos pertenece, puesto que forma parte de un bien público universal por medio de un contrato de adición. Gracias. Muchas gracias, Araceli, por tu participación. Con esto cerramos la primera ronda. ¿Cómo vamos por ahí los ánimos en Facebook? ¿Vamos todavía a favor? ¿Vamos todavía en contra? Entonces, ahorita vamos a empezar la segunda ronda, que tiene que ver precisamente contra la argumentación. Comenzamos nuevamente con el equipo. Perdón, ya está de nuevo, perdón. Comenzamos otra vez con el equipo en contra. Entonces, Daniel, te pediría comenzar esta argumentación a partir de ahora. Claro que sí, Victorino, muchísimas gracias. Bueno, para introducir de manera un poquito más correcta, considero que es importante hablar de los actores que se ven involucrados, precisamente porque muchos de ellos, los principales creo yo, no son ni personas ni instituciones. La gran caracterización que hay que hacer aquí es entre actores públicos y privados. Por un lado están aquellas personas que son de interés público, como por ejemplo los funcionarios y las instituciones, y por el otro lado están los ciudadanos en el ejercicio de sus libertades, particularmente la de expresión, como todos aquí ya sabemos. La lógica es sencilla, es de interés público lo que hace o dice un funcionario público, una institución, un medio o una empresa a través de sus cuentas de redes sociales, el resto no lo son. En este sentido, es de suma importancia hablar de uno de los actores que más participa en esta discusión, el gobierno. Participa queriendo controlar el Internet, utilizando como pretexto tanto la seguridad nacional como los temas de criminalidad, con el objeto de poder limitar las voces disidentes, así como promover las ideologías que son de su conveniencia. Ahora sí, un poco más a manera de respuesta hacia mi compañera Marisa, por otro lado están las empresas cuyos ejemplos principales son Facebook y Google. Es cierto que estas empresas han vulnerado seriamente el derecho a la privacidad. Sin embargo, hay que entender que al entrar en estas, el usuario tiene frente a sí mismo un contrato cuyas únicas opciones son aceptarlo o rechazarlo. Al aceptarlo, se da por entendido que el usuario está de acuerdo con los términos y condiciones del fabricante del dispositivo, del fabricante del sistema operativo y finalmente con cada una de las aplicaciones se firma un último contrato en donde se da por entendido que el contenido que el usuario publique en ese medio es clasificado como contenido público universal. Por supuesto que depende de cada una de estas entidades, pero los casos comunes son esos.
por lo que de alguna manera, pues, este contenido se convierte en propiedad de la plataforma, por lo menos en el término del uso de los datos. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Ahora vamos contigo, Alejandro, para esos 3 minutos. Así es. Bueno, yo quisiera comenzar esta intervención haciéndoles una pregunta reflexiva, y es, cuando firmamos un contrato, ¿lo cumplimos o no? Pues me parece que la respuesta es sí, porque aceptamos todos los términos y las condiciones de dicho contrato, si no, no tendría sentido firmarlo. Y eso sucede mucho al navegar en la red. Utilizamos las plataformas privadas como Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, entre muchas otras, y utilizamos estas plataformas para formar parte precisamente de esta comunidad social. Y creamos nuestro usuario. Y el último, pero no menos importante, gran paso para navegar en esta red es aceptar efectivamente los términos y condiciones de privacidad a la que nosotros como usuarios estamos sujetos. Aquellas letras muy pequeñas que de seguro sabrán. Y otra pregunta que yo les quisiera hacer es, ¿quién realmente las lee? Pues es realmente importante hacerlo, ya que es una de esas condiciones es que todo contenido que publicamos, que compartamos y que comentemos, si bien es de nuestra autoría, se convierten en propiedad de la plataforma una vez que le damos clic. Y esta plataforma es parte de un bien público universal. Por lo tanto, cuando comenzamos a utilizar la aplicación, prácticamente no somos parte de nuestra vida privada. No somos dueños de lo que ya subimos en la red, por lo que no lo somos porque nosotros mismos aceptamos esas condiciones que nos imponía la aplicación para su uso desde un inicio. Y eso me lleva a plantear que lo que realmente urge no es debatir si se debe o no regular el espacio, sino comenzar a tener la responsabilidad y la educación digital al usar estas plataformas. Ok, muchas gracias, Alejandro. Y cerramos esta segunda ronda con el equipo en contra contigo, Sergio. Adelante. Muchas gracias. Me gustaría invitarlos a todos a que reflexionemos a qué nos puede llevar la regulación del espacio público digital. ¿A qué puede dar pie? ¿A limitaciones o a imposiciones de que no entren estos medios de información al país? Hay casos de países donde esto se ha dado. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué sería de su vida sin las redes sociales? ¿Qué sería de su comunicación sin el acceso a la información que tienen actualmente de Internet? ¿Qué sería la pandemia del coronavirus sin esta gran comunicación que hay a nivel mundial? La ONU lo reconoce, el secretario general lo reconoce. Aunado a esto, yo les pregunto, vivimos en México. Sabemos que hay una represión por parte de las autoridades hacia los medios periodísticos, sin existir estas regulaciones por Internet. Las plataformas como Facebook, Twitter, Google han aceptado que el gobierno mexicano les ha pedido que bajen información. Imagínense, si eso lo están haciendo sin una regulación, ¿qué pasaría después? ¿A qué podemos llegar? ¿A qué excesos? Amenazas de muerte, doxing, todo eso mediante las redes sociales y sin que haya un libre tránsito de información crítica que solo tenga una posición. ¿Es cuánto? Muchísimas gracias, Sergio. Oigan, se está poniendo este debate, ¿no? Con todas estas ideas. Vamos ahora precisamente a la contraargumentación que tiene el equipo a favor. Entonces, comenzamos contigo, Sergio. Tienes, acuérdate, hasta 3 minutos. Adelante. Claro que sí. Muchas gracias. Primero que nada, yo creo que aquí hay un tema que no se está tocando y es de alta relevancia. Podemos darnos cuenta cómo gracias a tweets, gracias a cosas que publicamos en Facebook, gracias a cosas que luego decimos en Instagram, no pasa nada. Y ese no pasa nada da hincapié a que más gente pueda hacer eso y sienta que nunca va a tener ninguna represalia. Y eso es gracias a que no existe una regulación, porque sin una regulación no hay leyes. Y
si no hay leyes, no hay gente que pueda entenderlas. No hay gente que pueda entender cómo es que realmente está afectando este problema, porque piensan que no hay ninguno. Porque no nos quedemos solamente en las redes sociales, estamos hablando del mundo digital, estamos hablando que existen cosas como la Deep Web, y la Deep Web es solo la punta del iceberg porque es lo que conocemos nosotros como población en general. Lo que pasa realmente es un trasfondo que ni siquiera podríamos entender, y gracias a eso es como nosotros nos tenemos que dar cuenta que ya no estamos como al inicio, que empezó Facebook como una novedad. Ya no estamos al inicio como cuando Twitter empezó siendo solamente para decir chismes de la escuela. Esos tiempos ya pasaron, esos tiempos dejaron de existir. Existen grandes influencias de grandes personas. Cuando se muere un rapero, suben los suicidios, incluso varios suicidas dejan cartas diciendo que es del rapero, como pasó el caso de XXXTentacion. Así como hay muchos. Y el simple hecho de decir que el decir que una vida no importa hacer una regulación solo porque alguien murió, de verdad es un buen argumento decir que solamente porque han pasado pocas veces o porque llegamos a firmar un acuerdo de privacidad que se mencionó, que no tiene nada que ver con la regulación, porque el acuerdo de privacidad solamente nos dice que somos conscientes de lo que compartimos y que lo que compartimos es nuestro y se vuelve también parte de la empresa a la que se lo damos. Porque no olvidemos que a pesar de que Facebook, Instagram, Twitter y demás redes sociales son una herramienta que nos ayuda a comunicarnos y hasta cierto punto de diversión, no dejan de ser una empresa privada. Y cualquier empresa privada, sea como sea, según la ley, tiene que tener una regulación, porque si no, entonces la empresa puede empezar a hacer lo que quiera. Y así con todo lo demás, no podemos quedarnos solamente en se afecta mi libertad de expresión, porque ya quedó claro que no se afecta la libertad de expresión. Estamos afectando derechos de las personas, derecho al honor, derecho a la moral, derecho a la libre expresión de sus ideas, que es lo que también se violenta. Todo eso lo estamos violando y es porque no existen regulaciones para gente que hace el ciberbullying, para gente que molesta a personas, para gente que ofende, para gente que sube contenido inadecuado. No existe ninguna regulación. Por eso es que sigue existiendo ese tipo de cosas. Es lo que tenemos que darnos cuenta. Yo solamente quiero que se queden con esta idea, que si ustedes saben que un niño murió gracias a las redes sociales... Gracias, Sergio. Pena. Gracias. Gracias, Sergio. Continuamos con Marisa. Gracias, Sergio. Continuamos contigo, Marisa. 3 minutos, claro. Recuerda. Me gustaría recalcar algunas cosas de las que dijeron nuestros ponentes sobre la libertad de expresión. Deja de ser libertad de expresión y se necesita una regulación cuando esa libertad de expresión pasa a ser violencia digital. Y sí se necesita una regulación. Ahora, nos mencionaban al principio que el espacio digital es una extensión de la realidad, y así es, pero en la realidad de nuestra vida cotidiana hay regulaciones, hay leyes, está la Carta Magna que nos rige. Entonces, ¿por qué no en estos espacios digitales debería de existir también estas regulaciones? Ahora, mencionaban lo del aviso de privacidad, ok, pero esos contratos necesitan regulaciones. Lo que mencionaba Sergio Oliva también sobre la información que tenemos gracias a la libertad de expresión y el coronavirus, ok, pero ¿qué me hablas de estas fake news? Estas fake news que encontramos en las que nos dicen que una pistola que mide nuestra temperatura nos está matando las neuronas. Necesitamos urgentemente regulaciones sobre estos espacios digitales. Entonces, sí es importante, es necesario y pues nada, creo que es todo lo que tengo que decir en este momento. Muchísimas gracias, Marisa. Contigo, Araceli, cerramos esta segunda ronda. Adelante. Perfecto, ok. Bueno, hay que resaltar sobre todo que la sociedad somos una institución y como buena institución debe de haber normas que regulen el comportamiento. Si bien los contenidos no se pueden regular teóricamente, los comportamientos sí. Y estos lineamientos harían que los comportamientos también acaten una norma. En este caso, me llamó algo la atención. Delimitar o incluir ideologías en las personas. Esto yo creo que no es cierto. ¿Por qué? Porque cada persona tenemos nuestro pensamiento, nuestro sentir y también nuestras propias ideologías.
Eso nos identifica como individuos. Así que esto no inculcaría ninguna ideología o opresión por parte del gobierno u otras instituciones. Sin embargo, yo creo que esta regulación crearía un sentido de educación, así como también protección a los derechos humanos de integridad, como bien se mencionaba con el argumento de mi compañero Sergio García. Igualmente, los valores fundamentales se están perdiendo en estos casos, porque hago una publicación, no veo a quién afecta, porque yo digo, es mi publicación y no tiene que afectar a nadie más, pero esto no es así. ¿Por qué? Porque siempre también tenemos a otros terceros a los que afecta nuestro comentario. Nuestro comentario es respetado, eso es muy cierto. Sin embargo, esto también afecta a otras personas que no sabemos la situación por la que están pasando. Esto también ayudaría a buscar una igualdad social, una igualdad donde tanto funcionarios públicos como sociedad en general tengan los mismos requerimientos al momento de utilizar un espacio digital. Y esto se menciona público. ¿Por qué público? Porque todos tenemos acceso a él. Es nuestra fuente de información y sobre todo, como bien lo mencionaba en el primer momento de mi participación, es de suma importancia esto. Igual, sí, se crea todo un perfil de información nuestro acorde a nuestras redes sociales, precisamente, porque cada una tiene sus diferentes requerimientos. Es un bien intangible toda esta información, pero ¿en manos de quién la estamos dejando? ¿Cómo es que esto se está manejando? ¿Por qué? Porque nuestro pensamiento importa, así como el de los demás. Esto es sumamente necesario, crear una regulación que pueda medir todo aquel contenido. Si bien no puede ser de la noche a la mañana, esto es sumamente necesario para una sana convivencia e integridad social. Y vuelvo a recalcar, somos una institución de individuos a lo largo del mundo y cada uno tenemos nuestros derechos y nuestras obligaciones, tanto con nosotros mismos como con los demás. De igual forma, cada uno somos responsables de nuestro contenido y como igual se manaba, esto pierde manejo al momento de subirse a una red social o un espacio público, plataforma o demás. Gracias. Muchísimas gracias a Araceli. Híjole, la verdad es que no sé qué piensan ahí en Facebook, pero esto se está poniendo con buenos argumentos y contraargumentos. Entonces, pues bueno, vayan revisando para saber qué decisión tomar y participar en el foro de discusión que después de este debate tenemos en nuestra clase. ¿Sale? Entonces, vamos a nuestra última ronda, que es el cierre, es poder concluir, y empezamos precisamente con el equipo en contra. Entonces, por favor, Daniel, te ruego comiences tu cierre. Gracias nuevamente, Victorino. Trataré de ser breve. A objeto de concluir, solamente quiero puntualizar que ya existen y están en funciones diferentes protocolos y medidas de prevención para evitar los peligros inminentes que tendría realizar tal regulación. Por ejemplo, voy a hablar brevemente del anonimato. Es cierto que con gran facilidad podemos crearnos infinidad de cuentas. Sin embargo, hay que dejar en claro que cada vez somos más rastreables, particularmente con las direcciones IP. En este mismo sentido, hay que ser conscientes de que para casi cualquier transacción que realicemos, tenemos que dejar nuestros datos, al mismo tiempo que Internet tiene una memoria prácticamente imborrable e ilimitada. En fin, solo quiero insistir en que es indispensable comprender que la naturaleza de la información en la red es libre, pero más importante es aún precisar que esto no significa bajo ninguna circunstancia que este espacio pueda convertirse en un medio para vulnerar a las personas. En consecuencia, sugiero como el método más efectivo para garantizar el respeto de los derechos, una estrategia de prevención desde el espectro de las personas, de la sociedad. Estamos hablando de una promoción de la cultura digital, un tema de educación que tiene que ser cada vez más introducido en nuestra cotidianidad. Muchísimas gracias, Daniel. Bueno, Alejandro, te cedemos la palabra para que comiences el cierre. Perfecto. Quisiera concluir diciendo que lo que planteo es no debatir si debería o no existir una regulación al espacio digital. Y digo esto porque estoy convencido de que no se debe hacer. Y aún haciéndolo, no resuelve realmente la problemática. Más bien, se debe de asumir la responsabilidad que jugamos todos los usuarios en las plataformas digitales y a partir de eso, lo que sí se debe de hacer es abordar la educación digital.
Esto quiere decir que debemos aprender a formarnos dentro de estas redes virtuales para que así nosotros como usuarios podamos establecer medidas y acciones necesarias a fin de garantizar que el espacio público sea propicio para la convivencia armónica y segura, para que se garantice la accesibilidad a todas las personas, se fomente y motive la participación activa de la comunidad, porque se debe de rescatar y aprovechar el buen uso del espacio público. Y en un mundo donde la digitalización ha tenido un avance enorme en los últimos años y seguirá en este rumbo, es fundamental que seamos capaces de adaptarnos a este nuevo estilo de vida, a estas nuevas herramientas que forman parte de ella, que tienen misiones particulares, ya sea Facebook, que nos permite conectarnos con personas lejanas, o Twitter, para hacer que la información fluya de una forma más rápida e incentive la libertad de expresión y de discrepancia. ¿Por qué no? Asumamos un compromiso en el ámbito ético y también de responsabilidad sobre lo que es ser un usuario de Internet, y defendamos el uso correcto del Internet responsable como un espacio de libertad, porque estoy convencido que no puede de ninguna forma existir un ente institucional, y ya no digamos un ente personal, que se crea acreedora y con el derecho de limitar el espacio público, que es bien de todos y no de unos cuantos. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Y entonces cerramos esta última ronda contigo, Sergio. Adelante. Muchas gracias. A mí me gustaría hacer nuevamente énfasis en la importancia del acceso a la información. Bien es sabido que vivimos en una sociedad adoctrinada, con restricciones para aprender cosas diferentes. ¿Qué pasaría ahora si hay aún más regulación de la información que se le es dada a las personas? ¿Qué sabríamos? ¿Hasta dónde podríamos conocer? ¿A dónde podrían llegar nuestras habilidades de duda, de cuestionarnos las cosas, de cuestionarnos lo que ha pasado, de conocer nuestra historia, si nos quedamos simplemente con lo que nos da una institución como lo es el gobierno? A mí me gustaría que, para finalizar, cada una de las personas que nos está viendo hiciera una reflexión. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Tener acceso a sus libertades? ¿Les gustaría que fueran violentadas estas libertades, que fueran coartadas? Yo pienso que la libertad es el derecho y el valor más importante para todas las personas. Muchas gracias y es cuanto. Perdón, no me he escuchado. Muchas gracias, Sergio. Y para cerrar ya esta última ronda, Sergio, del equipo a favor, Sergio García, tiene la palabra. Muchas gracias. Antes que nada, quisiera concluir diciendo que aquí hay una muy mala interpretación que me veo en la necesidad de corregir. Limitar nunca va a ser lo mismo que regular. Por ninguna circunstancia. Limitar es poner simplemente una barrera. Regular es solamente la forma en la que nosotros podemos expresar nuestra libertad de una manera correcta, de una manera segura, para que podamos tener una convivencia social sana. Ahora bien, retomando lo que decía Alejandro, me parece muy interesante cómo dijo que nosotros estamos avanzando junto con el mundo, y me parece poco congruente que nosotros, sabiendo que estamos teniendo un avance en mundial, lo único que pensamos es que el espacio digital se basa simplemente de redes sociales. Me parece poco creíble que no pongamos en consideración la cantidad de tratos que existen para vender personas, para vender niños, para vender órganos, para vender armas, para vender cualquier objeto que daña la libertad social, y no se hace nada al respecto. Todo, ¿por qué? Porque no queremos dañar una libertad de expresión que ni siquiera va a ser dañada, simplemente regulada. Que se preocupen los que realmente no apoyan los derechos humanos, que se preocupen los que realmente están afectando la libertad de las personas. Lo único que es relevante aquí
es que hay que regular para la gente que no sabe entender lo que es el espacio digital. Y creemos que no afecta en nada. Yo les puedo decir y garantizar que sí. Y no solamente se los digo, el mismísimo Elon Musk una vez cometió el error de publicar un tweet y debido a ese único tweet nada más, sus acciones se desplomaron por más de la mitad, solamente por un tweet. Pero estamos diciendo que no es importante, ¿verdad? O más bien, no me hagan caso a mí, háganle caso a Susana Malcorra, una de las jefas de Estado Mayor de la ONU, que ha estado junto con más participantes de la ONU a favor de regular el espacio digital porque es algo necesario ya, porque no estamos hablando únicamente de redes sociales, no estamos hablando de regular Facebook, estamos hablando de regular Google, estamos hablando de regular Firefox, estamos hablando de regular el espacio digital, donde todos estamos conviviendo, donde todos podemos hacer lo que queramos, donde alguna vez se han metido a una cuenta de Reddit, donde hablan de cantidad de barbaridades sin ninguna consecuencia, donde investigan personas. Eso no es dañar la libertad de expresión, la libertad personal, solamente porque nosotros creemos que merecemos hacer lo que se nos dé la gana. Eso nunca en la vida va a ser constitucional y va a ser visto de una manera correcta. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Le cedo la palabra ahora a Marisa para tu cierre. Adelante. Muchas gracias. Pues yo por último solo quiero recalcar lo que había dicho en el espacio anterior, que deja de ser libertad de expresión y pasa a ser violencia digital. Así que ese creo que no debería de ser ya un problema. También creo importante regular los espacios públicos digitales por la protección de datos personales y para proteger la integridad de las personas. ¿Quién protege a todos los niños en TikTok que posiblemente no tienen ni idea del impacto que puede tener el compartir información personal? Es muy importante también tomar en cuenta para las regulaciones que cada red social es diferente. Lo que encontramos en Facebook no es la misma información que encontramos en Twitter y tampoco en Instagram. Entonces, creo importante tomar esto en cuenta y mencionamos la responsabilidad que debemos de tener. Pero si existiera una responsabilidad, por ejemplo, de cada uno como persona, no existirían las regulaciones, las leyes, por ejemplo, no existe tal responsabilidad de todas las personas o de toda la comunidad. Es por eso que es importante y necesario, vital, regular los espacios públicos digitales. Muchas gracias. Gracias, Marisa. Y concluimos contigo, Araceli. Tienes 3 minutos. Ok, gracias. Exactamente. Nuestro mundo está cambiando. ¿Por qué no hacerlo nosotros? ¿Por qué no crear otras nuevas reformas, otras nuevas regulaciones que nos apoyen a cada día a ir conociéndonos y avanzando más? No tanto como personas también individualmente, sino también como sociedad, como un conjunto mismo. Así que esto, exactamente, la responsabilidad. Supuestamente nosotros somos responsables al darle clic en el botoncito de acepto las condiciones y términos, pero esto no es así. Seamos sensatos. El crear normas y no pasar de largo estas advertencias del uso de manejo de datos es otra cosa. El crear normas nos ayuda mucho, sobre todo para regular estas situaciones, y puede que no cambie el comportamiento drásticamente de un día para otro. Esto no se espera, obviamente, lógicamente, no es sensato. Sin embargo, Roma no se construyó en un día, y sobre todo es importante dar un paso a la vez para ir viendo que esto se vaya haciendo correctamente y que esto tenga realmente un funcionamiento y pueda servir a la sociedad. En sí, hay varios campos emergentes. Por ejemplo, en el CES del 2019, hecho en Las Vegas, ustedes saben que es una convención de alta tecnología, se cometió un delito en el que un Tesla atropelló a un robot, por decirlo así. Y ya se está creando una norma para regular eso, una nueva rama del derecho emergente. Si el mundo está avanzando a pasos agigantados, también nuestra conciencia, nuestro pensar y también nuestra integridad tiene que hacerlo al mismo paso, sobre todo porque esto es sumamente importante para poder tener una buena relación entre países, naciones y se puedan evitar diversos conflictos. Así que puedo rectificar que es necesario regular los espacios públicos digitales. Gracias. Muchas gracias, Araceli. Pues bueno,
¿qué les parece esta discusión y esta argumentación? Creo que a partir de lo que estaban discutiendo, pensamos en a partir que están discutiendo, se plantean muy buenos temas, ¿no? La ciberseguridad, la seguridad internacional, el control de datos, el robo de identidad, estas cuestiones que se asoman a la vista y que pues son considerados. Ahora, queremos preguntarles a todos los que nos están escuchando, ¿qué ha afectado, qué ha pasado con su opinión? ¿Han cambiado de postura a favor o en contra? Por favor, pónganos aquí los comentarios para que podamos leerlos y podamos saber cómo, hacia qué tendencia nos cerramos, ¿no? Muchísimas gracias a todos los alumnos. Quiero que si me pueden poner en pantalla, por favor, primero al equipo en contra para ya despedirnos. Muchísimas gracias, Daniel. Muchísimas gracias, Sergio, Alejandro. Muy buenas participaciones. Esto inspira demasiado a sus compañeros para que podamos participar en el foro de discusión en Canvas. Gracias por estos grandes argumentos y aportaciones. Muchas gracias. Ahora, si nos ponen, por favor, al equipo al otro equipo, que es para podernos despedir. Gracias, Araceli, gracias, Marisa, Sergio, muy buenos argumentos, muy buenas aportaciones. Esto tiene que ayudar a sus compañeros a poder construir su opinión para contestarnos en el foro de discusión, ¿sale? Muchísimas gracias por prepararse. Y bueno, a toda nuestra audiencia, muchísimas gracias por acompañarnos. El siguiente debate, chicos, recuerden que va a ser la siguiente semana y el tema que se va a plantear son las políticas públicas y de gobernanza. ¿Qué tipo de políticas se llevan a cabo en México, públicas o de gobernanza? Entonces, a todos nuestros seguidores, pues espérenos la siguiente semana para que otros estudiantes y alumnos de la clase de Introducción a las Ciencias Sociales puedan debatir. Muchísimas gracias a todos por seguirnos y nos vemos próximamente. Gracias.